La voz de mi padre atravesó el silencio como un disparo. «Devuelve los 50.000 euros o no vuelvas». Su dedo, temblando de furia, me apuntaba directamente. Me quedé allí paralizada, con la maleta aún en la mano. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Acababa de llegar para lo que pensaba sería una tranquila visita de fin de semana a la casa familiar en Valencia, pero se había convertido en un juicio público. El apartamento donde crecí, con sus azulejos desgastados y el olor perpetuo a romero y tomillo que mamá siempre cultivaba en el balcón, ahora parecía un tribunal hostil. Los rayos del sol mediterráneo que entraban por la ventana iluminaban el rostro enrojecido de mi padre, haciendo que sus arrugas parecieran más profundas, como grietas en tierra seca. Entonces mi hermana, Lucía, se unió al ataque. Su voz goteaba desprecio. «Te llevaste el dinero de mamá. Todos lo sabemos». Estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, interpretando el papel de la hija perfecta, la misma que siempre había sido la favorita, la que nunca dejó Madrid para perseguir sueños absurdos, como yo había hecho al mudarme a Barcelona para estudiar fotografía. Miré a ambos, las mejillas sonrojadas de mi padre, la indignación ensayada de Lucía, y no podía creer con qué facilidad habían decidido que yo era culpable. Nadie me preguntó nada. Nadie me dio la oportunidad de explicar. Tenía la boca seca. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Intenté hablar, pero la vergüenza ardía demasiado en mi garganta. No había robado nada. El dinero había sido transferido legalmente para pagar el tratamiento de mamá, tal como ella me había pedido. Pero sus mentes ya estaban decididas. Mi verdad era irrelevante. «Papá, no es lo que piensas», logré articular finalmente, con una voz que apenas reconocí como mía. «Si me dejaras explicar». «¿Explicar qué, Carmen?», escupió mi padre. «¿Cómo aprovechaste que tu madre estaba débil para manipularla? ¿Cómo esperaste a que muriera para vaciar su cuenta?». Sus palabras me golpearon como piedras. Manuel García Fuentes, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que había llorado de orgullo en mi graduación, ahora me miraba como si fuera una extraña, una ladrona. Lucía sacudió su melena perfectamente teñida, un gesto que había perfeccionado desde la adolescencia. «Siempre fuiste egoísta, Carmen, siempre pensando en ti misma. Mientras yo cuidaba a mamá todos los días, tú aparecías de vez en cuando, te hacías la mártir y luego volvías a tu vida en Barcelona». La injusticia de sus palabras me quemaba por dentro. Yo había vuelto cada fin de semana durante los 6 meses que duró la enfermedad de mamá. Había pasado noches enteras en el Hospital La Fe, sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. Había sido yo quien investigó tratamientos alternativos, quien habló con los médicos cuando papá estaba demasiado destrozado para entender los términos médicos. «No sabéis nada», murmuré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. No les daría esa satisfacción. No lloraría frente a ellos. «No tenéis ni idea de lo que mamá y yo hablamos en sus últimos días». Mi padre se acercó, y por un momento pensé que iba a abofetearme. Se detuvo a centímetros de mi cara. Podía oler el café en su aliento, mezclado con el aroma familiar de su loción de afeitar Floyd. «Tu madre confiaba en ti», dijo, cada palabra cargada de decepción. «Y tú la traicionaste». Miré por encima de su hombro, hacia la foto de mamá que presidía la sala. Elena Martínez sonreía desde el marco plateado, con su cabello castaño recogido en un moño suelto, como siempre lo llevaba. Sus ojos, idénticos a los míos, parecían observar la escena con tristeza. Ella sabría la verdad. Ella entendería. «Tienes hasta mañana», continuó mi padre, dándome la espalda y caminando hacia la cocina. «O devuelves el dinero, o presentaré una denuncia, y olvídate de considerarte parte de esta familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía evitaba mirarme directamente, como si mi culpabilidad pudiera ser contagiosa. A través de la ventana abierta, podía escuchar a los vecinos, la señora Rosario regando sus geranios, los niños del Trero B jugando al fútbol en el patio. La vida normal continuaba afuera, ajena al terremoto que sacudía a nuestra familia. Me sentí increíblemente sola en ese momento, como si hubiera un abismo insalvable entre mi familia y yo, un abismo cavado por suposiciones y resentimientos antiguos. La confianza, ese hilo invisible que nos había mantenido unidos a pesar de nuestras diferencias,
Se había roto definitivamente. Con las piernas temblorosas, dejé mi maleta en el suelo. No me iría. No huiría como si fuera culpable. Les mostraría la verdad, aunque doliera, aunque significara exponer conversaciones privadas con mamá que hubiera preferido mantener entre nosotras. No voy a devolver nada, dije con una calma que no sentía, porque no he robado nada. Y mañana os lo demostraré. Aquella noche no pude dormir. En mi antigua habitación, rodeada de pósters descoloridos y trofeos de un pasado que parecía pertenecer a otra persona, me sentí como una intrusa. El colchón, demasiado blando después de años sin usarlo, se hundía bajo mi peso mientras mi mente daba vueltas sin descanso. Afuera, Madrid dormía bajo un manto de luces artificiales. Desde mi ventana podía ver el Parque del Retiro, donde mamá solía llevarme a dar de comer a los patos cuando era pequeña. Los recuerdos vinieron en oleadas, como la marea que sube lentamente hasta cubrir la orilla. Recordé las últimas semanas en el Hospital La Fe, el olor a desinfectante que nunca abandonaba las habitaciones, el pitido constante de las máquinas que mantenían a mamá con vida, la palidez de su piel, antes tan viva y dorada por el sol de Valencia. El cáncer la había consumido con una voracidad que dejó a todos impotentes, especialmente a mi padre. Una semana antes de su muerte, mientras Lucía y papá habían ido a casa para ducharse y descansar un poco, mamá me había hecho una señal para que me acercara. Con voz débil pero determinada, me había dado las claves de su cuenta bancaria. Carmen, cariño, me había susurrado, sus dedos huesudos aferrándose a mi mano con una fuerza sorprendente. Si algo me pasa, usa este dinero para pagar las deudas médicas. No quiero que tu padre cargue con más preocupaciones. No digas eso, mamá. Te vas a poner bien, había respondido yo, con esa esperanza irracional que nunca nos abandona, incluso cuando los médicos han dejado claro que no hay más opciones. Ella había sonreído, con esa sonrisa que siempre guardaba para mí, la sonrisa que decía que me entendía mejor que nadie en el mundo. Mi niña valiente, había murmurado, siempre intentando proteger a todos. Pero algunas batallas no se pueden ganar. Me había explicado dónde estaban todos los documentos importantes, las facturas pendientes, los seguros. Con meticulosidad de maestra jubilada, había planificado hasta el último detalle para no ser una carga. Típico de Elena Martínez. No se lo digas a tu padre ni a Lucía ahora, había añadido. Están demasiado afectados. Tú eres la fuerte, Carmen. Siempre lo has sido. ¿Fuerte? Me reía amargamente en la oscuridad de mi habitación. No me sentía fuerte ahora, acusada por mi propia familia de algo tan despreciable. Seguí las instrucciones de mamá al pie de la letra. Después de su funeral, mientras papá se sumergía en un duelo silencioso y Lucía se ocupaba de organizar la casa, yo me encargué de la parte financiera. Liquidé una parte de los ahorros de mamá para pagar las facturas del hospital, los cuidados paliativos y las recetas pendientes. Guardé cada recibo, cada justificante de transferencia. No lo anuncié, no estaba pensando en eso. Estaba de luto y pensé que confiaban en mí, pero mi padre nunca me había perdonado por marcharme de casa, por elegir la independencia sobre la obediencia, por convertirme en alguien que no lo necesitaba. El día que le dije que me iba a Barcelona para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, su rostro se había transformado en una máscara de decepción. ¿Fotografía? ¿Eso es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Sacar fotos a turistas en las Ramblas? No importó que consiguiera una beca completa. No importó que uno de mis profesores, reconocido internacionalmente, me hubiera recomendado personalmente. Para Manuel García, era una traición. Una hija que abandonaba el camino seguro que él había planeado para mí. Magisterio, como mamá. Un trabajo estable. Una vida predecible en Madrid. Lucía, en cambio, había seguido el guión a la perfección. Estudió magisterio en la Complutense. Se casó con un abogado prometedor. Se compró un piso a 10 minutos de casa de nuestros padres. Cada domingo cenaba con ellos. Cada Navidad traía turrón del mercado de San Miguel. La hija ejemplar. Quizás ahora, en ausencia de mamá, veían la oportunidad de expulsarme definitivamente, de confirmar lo que siempre habían sospechado, que yo no encajaba en su mundo ordenado. Me levanté de la cama y me acerqué al escritorio. Encendí mi portátil y empecé a recopilar todos los documentos que había guardado.
facturas del Hospital La Fe, recibos de la farmacia de la calle Colón, transferencias a la funeraria Jardín del Recuerdo. Todo estaba allí, organizado cronológicamente, la prueba de mi inocencia. Mientras imprimía los documentos, mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la pared. Mamá y yo en la playa de la Malvarrosa, con el sol de verano iluminando nuestras caras sonrientes. Yo tendría unos 12 años, con el pelo revuelto por el viento y un helado a medio derretir en la mano. Mamá me abrazaba por los hombros, su rostro radiante de orgullo. Había sido el verano después de ganar mi primer concurso de fotografía escolar. «Te entiendo, mi niña», me había dicho esa tarde, mientras paseábamos por el paseo marítimo. «Tienes que seguir tu propio camino, aunque a veces los demás no lo entiendan». Esa había sido siempre nuestra conexión especial. Ella veía en mí algo que los demás no podían o no querían ver, un espíritu que necesitaba libertad para florecer. Como profesora, había pasado su vida nutriendo talentos, ayudando a sus alumnos a descubrir su potencial. Conmigo no fue diferente. El amanecer me encontró aún despierta, con una carpeta llena de pruebas y el corazón pesado. No sabía si mi padre y Lucía estarían dispuestos a ver la verdad, incluso cuando la tuvieran delante. El prejuicio es un filtro poderoso. Solo dejamos pasar lo que confirma nuestras creencias. Pero tenía que intentarlo. Por mamá, por mí, por la verdad que se merecía ser escuchada. Cuando escuché movimiento en la cocina, respiré hondo. Era hora de enfrentarme a ellos. Con la carpeta bajo el brazo, salí de la habitación, preparada para defender mi honor. La luz de la mañana entraba oblicua por las ventanas del pasillo, iluminando las fotos familiares que cubrían las paredes. Generaciones de García Martínez mirándome, como testigos silenciosos de este momento crucial. Sentí el peso de sus miradas, pero también su fuerza. Vengo de gente que no se rinde fácilmente, me recordé. Llevo su sangre, su resistencia. En la cocina, papá preparaba café en la vieja cafetera italiana que usaba desde que tengo memoria. El aroma familiar me transportó momentáneamente a desayunos felices, a domingos de tostadas con tomate y aceite de oliva, a conversaciones banales sobre el tiempo o el último capítulo de Cuéntame. Qué lejos parecía todo eso ahora. Lucía ya estaba sentada a la mesa, revolviendo distraídamente su café con leche. Levantó la vista cuando entré, pero desvió rápidamente la mirada. Por un momento, creí ver un destello de duda en sus ojos. Quizás había pasado la noche pensando en su acusación precipitada, o quizás solo era lo que yo deseaba ver. Papá me dio la espalda deliberadamente, ocupado en cortar pan para las tostadas. El silencio entre nosotros era espeso, casi tangible, como la niebla que a veces cubría el Turia en las mañanas de invierno. «Buenos días», dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Ninguno respondió, pero tampoco me echaron, lo que tomé como una pequeña victoria. Coloqué la carpeta sobre la mesa de la cocina, ese mueble de pino que mamá había restaurado con tanto cariño hace años. Lo hice lentamente, casi ritualmente, como quien presenta una ofrenda sagrada. Mis dedos temblaban ligeramente mientras abría la solapa. «Aquí está todo», anuncié sin más preámbulos. Todos los recibos, las facturas del hospital, los extractos bancarios. Todo está fechado y marcado claramente. Por un momento, nadie se movió. El tic-tac del viejo reloj de pared, herencia de la abuela Pilar, marcaba segundos que parecían estirarse eternamente. Fuera, en la plaza de Olavide, los vendedores comenzaban a montar sus puestos para el mercadillo semanal. Sus voces llegaban amortiguadas, como si pertenecieran a otro mundo, uno donde las familias no se desgarraban por sospechas infundadas. Lucía fue la primera en ceder a la curiosidad. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos recorriendo los documentos de un lado a otro. La vi pasar páginas, deteniéndose en las cantidades, en las fechas, en las firmas. Su confianza se agrietó primero. Me miró, pálida, con los labios ligeramente entreabiertos, como si quisiera decir algo pero las palabras se negaran a salir. Mi padre tardó más. Se acercó con reticencia, como quien se aproxima a algo potencialmente peligroso. Tomó una de las hojas, luego otra, el rojo de su cara desvaneciéndose a medida que la verdad echaba raíces. No había esperado esto. Había esperado negativas, excusas,
quizás lágrimas de arrepentimiento. No esta evidencia ordenada y clínica de mi inocencia. La primera factura, dije, señalando un documento con el membrete del Hospital La Fe, es del 15 de febrero, 3 días después del fallecimiento de mamá. 25.000 euros por el tratamiento experimental que intentamos en enero. Pasé a la siguiente página. Esta es del 28 de febrero. 8.000 euros a la Clínica de Cuidados Paliativos Esperanza. Los últimos 15 días que pasó allí, una a una, fui desgranando las facturas. La medicación que no cubría la seguridad social. El equipo especializado que alquilamos para que pudiera estar cómoda en casa durante un tiempo. Los honorarios del especialista de Barcelona que vino a dar una segunda opinión. Y aquí, dije finalmente, mostrando un papel con la inconfundible letra de mamá, está la nota que me dejó con sus claves bancarias y sus instrucciones específicas. Era un simple post-it amarillo, de esos que ella siempre tenía en su escritorio para recordar reuniones de profesores o cumpleaños de alumnos. En él, con su caligrafía pulcra pero ya debilitada por la enfermedad, había escrito: Cuenta Santander E76, usa para gastos médicos, no preocupes a papá, te quiero mi valiente. Quería gritar, quería llorar, quería zarandearlos y preguntarles cómo habían podido dudar de mí después de todo lo que habíamos pasado juntos. Pero me limité a estar allí, respirando, controlando cada inhalación y exhalación como me había enseñado mi terapeuta en Barcelona. Después de todo, me habían lanzado acusaciones como cuchillos, sin comprobar si eran ciertas, y ahora, con la verdad justo delante de ellos, no podían mirarme a los ojos. Carmen, comenzó Lucía, pero su voz se quebró. Vi cómo sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaban de lágrimas. No sabía lo del tratamiento experimental. Papá me dijo que mamá ya no quería intentar nada más. Miré a mi padre, que seguía examinando los documentos como si esperara encontrar alguna falsificación, alguna prueba de que todavía podía estar en lo cierto. Su obstinación siempre había sido legendaria. Manuel García Fuentes nunca se equivocaba, excepto cuando lo hacía. Ella no quería preocuparte más, le dije, sintiendo cómo mi voz se suavizaba involuntariamente. A pesar de todo, era mi padre. El hombre que me había enseñado a montar en bicicleta en el Parque del Oeste, que me había llevado a hombros en las fiestas de San Isidro para que pudiera ver mejor los fuegos artificiales. Sabía lo destrozado que estabas. Quería protegerte, como siempre hizo. Por primera vez desde que llegué, vi algo romperse en su expresión. Una grieta en la armadura de certeza y juicio con la que se había revestido. Sus hombros, siempre tan rectos y orgullosos, se hundieron ligeramente. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó, y había más dolor que acusación en su voz. «¿Por qué guardaste todo esto en secreto?». Era una buena pregunta, una que me había hecho yo misma durante las largas noches después del funeral, cuando el silencio de mi apartamento en el barrio del Born me abrumaba. Al principio, estaba siguiendo las instrucciones de mamá, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Ella no quería añadir más estrés a la situación, y luego, estaba de duelo. No estaba pensando en dinero o en explicaciones. Pensé que confiabais en mí. Esta última frase salió más acusatoria de lo que pretendía, y vi a Lucía encogerse. Mi hermana, siempre tan segura de sí misma, parecía ahora pequeña y vulnerable, como cuando éramos niñas y se metía en mi cama durante las tormentas porque le daban miedo los truenos. «Lo siento», murmuró, y sonaba sincera. «Debería haber preguntado. Debería haberte escuchado». Mi padre aún no había dicho nada parecido a una disculpa. Seguía mirando los papeles, como hipnotizado por la evidencia de su error. Le conocía lo suficiente para saber que admitir que se había equivocado le resultaba casi físicamente doloroso. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos, del mismo tono avellana que los míos, estaban húmedos. «No sabía lo del tratamiento experimental», dijo, y su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que recordaba. «Tu madre me dijo que solo quedaba esperar. Ella sabía que te opondrías», expliqué, sintiendo un nudo en la garganta. «Que dirías que era tirar el dinero, que los médicos ya habían dicho que no había esperanza. Pero mamá quería intentarlo todo, hasta el final.
Mi padre asintió lentamente, como si estuviera asimilando esta nueva versión de los hechos, esta faceta de su esposa que no había conocido. Siempre fue cabezota, dijo, con una mezcla de exasperación y adoración que solo puede sentir alguien que ha amado profundamente durante décadas. Como tú, añadió, mirándome directamente por primera vez. No había acusación en su mirada ahora, solo un reconocimiento cansado. Eres igual que ella. No supe si tomarlo como un cumplido o como una observación resignada. Quizás era ambas cosas. En cualquier caso, era lo más cercano a una tregua que podía esperar por ahora. La tensión en la cocina había disminuido, pero aún flotaba entre nosotros, como el aroma persistente de un guiso que ha hervido demasiado tiempo. Algunas heridas no se curan con una simple explicación. Algunas palabras, una vez dichas, dejan cicatrices invisibles. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Cada sorbo de café, cada mordisco de tostada parecía amplificado en el silencio de la cocina. La radio, que normalmente estaría encendida con las noticias matutinas de la cadena SER, permanecía muda, como si nadie se atreviera a romper la fragilidad del momento con voces ajenas. «Necesito aire», dije finalmente, levantándome de la mesa. Ninguno intentó detenerme. Salí al pequeño balcón que daba a la plaza de Olavide. El mercadillo ya estaba en pleno apogeo. Vendedores pregonando aceitunas de Jaén, quesos manchegos, miel de la Sierra de Madrid. Ancianas con carritos de la compra, examinando tomates con ojo crítico. Niños correteando entre los puestos. La vida normal, cotidiana, seguía su curso a pesar de los dramas que se desarrollaban puertas adentro. Respiré profundamente el aire fresco de la mañana madrileña, ya cálido a pesar de la hora temprana. Junio en Madrid siempre había sido así, un preludio abrasador del verano que estaba por venir. Cerré los ojos y dejé que el sol acariciara mi rostro, intentando absorber algo de su calor y luz, algo que disipara la frialdad que sentía por dentro. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente sentí una presencia a mi lado. Lucía se había unido a mí en el balcón, manteniendo una distancia prudente. Durante un rato, ninguna dijo nada, solo dos hermanas, observando la vida pasar abajo, cada una perdida en sus propios pensamientos. «No sé cómo arreglar esto», dijo finalmente Lucía, su voz apenas audible sobre el bullicio del mercado. La miré de reojo. Mi hermana pequeña, siempre tan perfecta, tan segura de su lugar en el mundo, parecía ahora perdida. Las ojeras bajo sus ojos delataban una noche sin sueño. Su pelo, normalmente impecable, estaba recogido en una coleta descuidada. Por primera vez en mucho tiempo, vi a la verdadera Lucía, no a la imagen cuidadosamente construida que solía presentar al mundo. «No estoy segura de que se pueda arreglar», respondí con honestidad. «Al menos no inmediatamente». Lucía asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Yo no lo sabía», murmuró. «Papá me dijo que habías vaciado la cuenta de mamá justo después del funeral, que no quedaba nada para sus gastos pendientes». «¿Y lo creíste sin más?», pregunté, sin poder evitar el filo en mi voz. «¿Sin llamarme? ¿Sin preguntarme directamente?». Lucía tuvo la decencia de sonrojarse. «Parecía tan seguro, y tú y yo llevamos tanto tiempo distanciadas». Era cierto. Desde que me fui a Barcelona, nuestra relación se había limitado a llamadas en cumpleaños y reuniones familiares en Navidad. No por falta de intentos por mi parte, sino porque cada conversación terminaba en discusión. Ella nunca había entendido mi necesidad de independencia, mi pasión por la fotografía, mi rechazo a seguir el camino que todos esperaban. «Supongo que es más fácil creer lo peor de alguien cuando ya has decidido que no encaja», dije, con más tristeza que amargura. Lucía no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en el mercado, pero supe que estaba reflexionando sobre mis palabras. «Quizás tienes razón», admitió finalmente. «Quizás una parte de mí quería creer que te habías equivocado, que tu forma de vivir, tan diferente a la mía, te había llevado por mal camino». Su honestidad me desarmó. No esperaba una admisión tan directa. «No te odio, Lucía», dije, sorprendiéndome a mí misma con la declaración. «Nunca lo he hecho. Solo quería que respetaras mis decisiones, igual que yo respeto las tuyas». Ella se giró hacia mí y vi que sus ojos estaban húmedos.
Siempre te he admirado, ¿sabes? Tu valentía para irte, para perseguir lo que querías. Yo nunca pude hacer eso. Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Admiración? ¿De Lucía hacia mí? Siempre había asumido que me despreciaba, que consideraba mi estilo de vida como una frivolidad. Pero siempre parecías tan... crítica. Respondí, confundida. Lucía esbozó una sonrisa triste. Es más fácil criticar que admitir que tienes miedo. Miedo de intentar algo y fracasar. Tú nunca tuviste ese miedo, Carmen. Simplemente saltaste. No supe qué responder. Toda una vida de malentendidos y suposiciones erróneas no podía resolverse en una conversación. Pero era un comienzo. Un pequeño rayo de luz en la oscuridad que se había instalado entre nosotras. El sonido de la puerta del balcón abriéndose nos interrumpió. Papá salió, con aspecto cansado pero decidido. Llevaba en la mano el post-it amarillo con la letra de mamá. Ella siempre confió en ti, dijo, su voz áspera por la emoción contenida. Incluso cuando yo dudaba, ella siempre decía, Carmen sabe lo que hace. Debería haberla escuchado. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Manuel García Fuentes, era lo más cercano que podía esperar. Un reconocimiento de su error, un primer paso tentativo hacia la reconciliación. No sé si puedo olvidar tan fácilmente, dije, decidiendo ser completamente honesta. Lo que dijisteis, lo que pensasteis de mí, eso no desaparece simplemente porque ahora sabéis la verdad. Mi padre asintió, aceptando mis palabras como un justo castigo. No te pido que olvides, solo que nos des tiempo para arreglar esto, para ser mejor. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de dolor y esperanza. ¿Era posible reconstruir algo que se había roto tan completamente? ¿Podíamos volver a ser una familia después de todo lo dicho y no dicho? No lo sé, papá, respondí con sinceridad. Necesito tiempo, para pensar, para procesar todo esto. Él aceptó mi respuesta con una dignidad que no esperaba, sin presiones, sin culpa, solo aceptación. Tu habitación siempre estará aquí, dijo simplemente. Cuando estés lista. Los tres nos quedamos en silencio, mirando la plaza. Una familia dividida, pero quizás no irremediablemente rota. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, lleno de conversaciones incómodas y heridas que necesitarían tiempo para sanar. Pero al menos ahora existía la posibilidad. Voy a volver a Barcelona esta tarde, anuncié finalmente. Necesitaba distancia, espacio para respirar y reflexionar lejos de la intensidad de estos últimos días. Ni mi padre ni Lucía protestaron. Entendían, o al menos respetaban, mi necesidad de alejarme. Te llamaré cuando llegue, añadí, ofreciendo una pequeña rama de olivo. La casa de mi infancia, con sus paredes llenas de recuerdos, parecía ahora más pequeña, como si las emociones de estos días hubieran consumido el espacio. Las risas de mamá ya no resonaban en los rincones. Su ausencia era un vacío que ninguno de nosotros sabía cómo llenar. En su lugar, había preguntas sin respuesta, disculpas a medio formular, y el reconocimiento doloroso de que a veces, las personas que más queremos son las que más daño pueden hacernos. Pero también estaba la esperanza tenue de que, con tiempo y esfuerzo, podríamos encontrar un nuevo equilibrio, una nueva forma de ser familia, incluso con la pieza central que nos unía a todos ausente para siempre. Mientras empacaba mis cosas, encontré una vieja foto en el fondo de un cajón. Los cuatro en la playa de Gandía, sonriendo bajo el sol del verano. Mamá y papá, jóvenes y enamorados, Lucía y yo, sin las complicaciones que traería la vida adulta. La guardé en mi bolso, un recordatorio de lo que fuimos una vez, y quizás de lo que podríamos volver a ser, de una forma diferente pero igual de válida. El AVE a Barcelona salía a las 5 de la tarde. Me encontré sentada junto a la ventanilla, viendo cómo Madrid se desdibujaba hasta convertirse en un borrón de edificios y luego en campos abiertos de Castilla. La velocidad del tren creaba una extraña sensación de irrealidad, como si los últimos días hubieran sido un sueño turbulento del que por fin despertaba. No cerré la puerta con un portazo al marcharme. No hubo gritos ni recriminaciones finales. Solo un abrazo incómodo con Lucía, un apretón de manos con mi padre y la promesa vaga de mantenernos en contacto. Una despedida civilizada
que escondía un mar de emociones no resueltas. A medida que el paisaje cambiaba fuera de la ventana, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Una tensión que había estado cargando desde que puse un pie en la casa familiar comenzaba a disolverse. Respirar se volvía más fácil con cada kilómetro que me alejaba de Madrid. La mujer sentada frente a mí me ofreció una sonrisa amable. ¿Vuelve a casa o se va de casa?, preguntó, con ese tipo de curiosidad casual que los extraños a veces comparten en los viajes largos. Ambas cosas, supongo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Vuelvo a mi casa en Barcelona, pero también me voy de la casa donde crecí. Ella asintió, como si entendiera perfectamente la complejidad de mi respuesta. Quizás lo hacía. Quizás todos llegamos a un punto en nuestras vidas en que nos damos cuenta de que el concepto de hogar es mucho más complicado de lo que nos hicieron creer de niños. Saqué mi cámara, una Canon EOS, que me había regalado a mí misma cuando vendí mi primera serie de fotografías a una revista de viajes. Empecé a tomar fotos del paisaje que pasaba veloz por la ventana, las llanuras castellanas, doradas bajo el sol de la tarde, las sierras distantes, azuladas en el horizonte, las pequeñas estaciones que el tren atravesaba sin detenerse, donde vidas enteras transcurrían en lugares que para mí no eran más que nombres fugaces. La fotografía siempre había sido mi refugio, mi forma de procesar el mundo, de darle sentido a lo que veía, a lo que sentía. A través del visor podía enmarcar la realidad, controlarla de alguna manera, convertir el caos en composición, el dolor en arte. Pensé en las fotos que había tomado de mamá durante su enfermedad. No las típicas fotos de hospital que la gente evita tomar, sino momentos de belleza en medio del dolor. Mamá riendo con una enfermera que le contaba chistes malos. Mamá mirando por la ventana, con la luz del atardecer iluminando su perfil. Mamá sosteniendo un ramo de margaritas que le había llevado, sus dedos acariciando los pétalos con infinita ternura. La vida es luz, Carmen, me había dicho en uno de sus últimos días lúcidos. Incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra la manera de colarse. Tu trabajo es capturarla. Había intentado hacerlo, por ella, por mí, pero algunas luces son tan tenues, tan fugaces, que resulta casi imposible fijarlas en un negativo o en un sensor digital. Al pasar por Zaragoza, recibí un mensaje de Lucía. Llámame cuando llegues, por favor. 2 palabras que nunca antes había añadido a sus mensajes. Un pequeño signo de que algo había cambiado entre nosotras. De que quizás, solo quizás, podríamos construir una relación diferente a partir de las cenizas de la anterior. A medida que el tren se acercaba a Cataluña, el paisaje se volvía más verde, más montañoso. Sentí esa familiar sensación de expansión en el pecho que siempre experimentaba al volver a Barcelona, mi ciudad elegida, la ciudad que me había acogido cuando tenía apenas 19 años, con una maleta llena de ropa y otra de sueños. Recordé mi primer apartamento compartido en el barrio del Raval, tan pequeño que apenas podíamos movernos 3 personas en él. Las noches en vela estudiando técnicas de iluminación. Los trabajos a tiempo parcial como camarera en terrazas del Paseo de Gracia para pagar las facturas mientras construía mi portafolio. Las primeras exposiciones en galerías pequeñas, donde más amigos que clientes asistían a la inauguración. Barcelona no había sido fácil. Me había hecho trabajar duro por cada centímetro de terreno ganado, pero nunca me había juzgado por mis elecciones. Nunca había intentado moldearme en algo que no era. Me había permitido crecer a mi manera, a mi ritmo, con mis propios errores y aciertos. Cuando el tren finalmente entró en la estación de Sants, ya era de noche. Las luces de la ciudad brillaban con promesas de vida, de posibilidades. Recogí mi maleta y salí a la plaza frente a la estación, donde el aire cálido de junio olía ligeramente a mar, a piedra calentada por el sol, a vida mediterránea. Tomé un taxi hasta mi apartamento en el barrio de Gracia, un 3er piso en un edificio modernista con balcones de hierro forjado y suelos hidráulicos originales. No era grande, pero era mío. Lo había comprado hace 2 años, después de vender una serie completa a una galería importante, el primer lugar al que había llamado hogar sin reservas. Al abrir la puerta, el olor familiar de mi propio espacio me recibió. Madera, libros, el ligero aroma del aceite de oliva que usaba para cocinar.
Dejé la maleta en el recibidor y caminé directamente hacia el balcón. Necesitaba sentir Barcelona, reafirmar mi pertenencia a esta ciudad que me había dado tanto. Abajo, la Plaza del Diamant bullía de actividad nocturna, terrazas llenas de gente cenando tapas y bebiendo vermut. Risas, conversaciones, música que salía de algún bar cercano, la vida continua, imparable, como siempre había sido y siempre sería. Me senté en mi pequeña silla de mimbre, con una copa de vino tinto que me había servido casi automáticamente, la primera desde los acontecimientos en Madrid, el primer momento de verdadera soledad para procesar todo lo ocurrido. Las acusaciones de mi padre y Lucía ya no me dolían tanto como antes. La distancia física parecía haber creado también una distancia emocional. No era olvido, ni perdón completo, sino una especie de perspectiva, la capacidad de ver el conflicto como lo que realmente era, el resultado de años de malentendidos, expectativas no comunicadas y caminos de vida divergentes. Hemos elegido vidas diferentes, murmuré para mí misma. Y eso está bien. Quizás ese era el verdadero núcleo del problema. Mi padre y Lucía habían construido sus vidas alrededor de la estabilidad, la cercanía física, los roles tradicionales. Yo había elegido la incertidumbre creativa, la distancia, un camino menos convencional. Ninguna elección era inherentemente mejor que la otra, solo diferentes formas de buscar la felicidad, la plenitud. Mamá había sido la única que entendió esto, que vio valor en ambos caminos, que nos amó a todos por quienes éramos, no por quienes quería que fuéramos. Saqué mi teléfono y miré las fotos que había tomado durante el viaje. Paisajes borrosos, capturas de un momento transitorio, como la vida misma, supongo. Siempre en movimiento, siempre cambiando. Y nuestra tarea es simplemente intentar capturar algo de belleza en el tránsito. Llamé a Lucía, cumpliendo mi promesa. La conversación fue breve, algo incómoda, pero sin la tensión que normalmente caracterizaba nuestras interacciones. Llegué bien, le dije. Barcelona está tan hermosa como siempre. Me alegro, respondió, y sonaba sincera. Papá quería llamarte, pero no se atrevió. Está procesando todo esto a su manera. Lo sé, dije, porque lo entendía. Manuel García Fuentes nunca había sido bueno expresando emociones. Dale tiempo. Hubo un silencio, no del todo incómodo. Te voy a enviar algo, dijo finalmente Lucía. Encontré unas fotos de mamá que creo que te gustarán, de cuando éramos pequeñas. Me encantaría verlas, respondí, sintiendo una calidez inesperada, un pequeño gesto de reconciliación, una mano tendida a través de la distancia. Después de colgar, me quedé un rato más en el balcón. Barcelona se extendía ante mí, vasta y acogedora al mismo tiempo. Mi ciudad, mi elección, mi camino. No sabía cuándo volvería a Madrid o cómo serían las cosas cuando lo hiciera, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía avanzar sin el peso de expectativas ajenas, sin la culpa de no ser quien otros querían que fuese. Había hecho lo correcto. Había honrado los deseos de mamá. Había mantenido mi integridad frente a acusaciones injustas. Y aunque el precio había sido alto, quizás demasiado alto, ahora tenía la oportunidad de reconstruir algo nuevo, algo más auténtico, algo basado en la verdad, no en apariencias. Con ese pensamiento, cerré la puerta del balcón y volví al interior de mi apartamento, a mi propio espacio, a mi propia vida, dejando que Madrid, con sus complicaciones y su dolor, se convirtiera en un punto distante en el horizonte. No olvidado, pero sí puesto en perspectiva. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña calma. Volví a mi rutina en Barcelona. Sesiones fotográficas para clientes, clases en una escuela de arte los martes y jueves, cafés con amigos en las terrazas del Born. La vida normal, o lo que parecía normal después de la tormenta emocional en Madrid. No llamé a mi padre ni a Lucía. Y ellos tampoco me llamaron. Pero, a diferencia de silencios anteriores, este no estaba cargado de resentimiento o incomprensión. Era un silencio necesario, un espacio para respirar, para procesar, para sanar. Juliana, mi mejor amiga desde que llegué a Barcelona, fue la única con quien compartí lo sucedido. Sentadas en su terraza en la Barceloneta,
Con el mar extendiéndose ante nosotras como una promesa de infinito, le conté sobre las acusaciones, las pruebas, la reconciliación tentativa. A veces necesitamos romper para poder reconstruir algo mejor, dijo, con esa sabiduría tranquila que siempre me había reconfortado. Juliana, nacida en Cádiz pero barcelonesa por elección como yo, entendía lo que significaba crear una vida lejos de las expectativas familiares. Comencé a trabajar en un nuevo proyecto fotográfico, algo personal, que no tenía intención de vender o exponer. Fotografías de objetos cotidianos que habían pertenecido a mamá y que había traído conmigo a Barcelona a lo largo de los años. Su viejo dedal de plata, con el que me había enseñado a coser botones, la pulsera de cuentas de colores que me había ayudado a hacer un verano en Benidorm, su recetario manuscrito, con manchas de chocolate en las esquinas. Cada objeto capturado en primer plano, con luz natural, sobre fondos sencillos, nada espectacular, nada que fuera a ganar premios o generar ventas, solo una forma de mantener viva su memoria, de procesar mi duelo a mi manera. Una mañana, mientras revelaba algunas de estas fotos en el pequeño cuarto oscuro que había instalado en un armario reconvertido, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Carmen? Soy Raquel, la vecina de tus padres, del 4B. La reconocí inmediatamente. Una mujer mayor que había vivido en nuestro edificio desde siempre. La que siempre tenía caramelos de café en los bolsillos y nos los daba a Lucía y a mí cuando nos cruzábamos en el ascensor. ¿Ha pasado algo?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Las llamadas inesperadas rara vez traen buenas noticias. No, tu padre está bien, me tranquilizó rápidamente. Es solo que... Bueno, lo he visto algo decaído últimamente, y hoy me lo encontré mirando vuestras fotos antiguas en el rellano. Me preguntó si tenía tu número. ¿Y por qué no me llamó él directamente?, pregunté, confundida. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Ya sabes cómo es tu padre, Carmen. El orgullo y todo eso. Creo que no sabía si querrías hablar con él. Sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Compasión? Quizás una mezcla de todo. Gracias por llamar, Raquel. Le llamaré yo. Después de colgar, me quedé un rato sentada en la oscuridad del cuarto de revelado, con solo la luz roja iluminando las fotografías sumergidas en líquido revelador. Imágenes que emergían lentamente, tomando forma en el papel, como los recuerdos, como los sentimientos que había estado intentando procesar estas semanas. No llamé a mi padre ese día, ni al siguiente. Necesitaba estar segura de lo que quería decir, de cómo quería avanzar en nuestra relación. No quería que la conversación derivara en reproches o en un perdón superficial que no resolviera nada. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Escribí una carta, con papel y bolígrafo, como me había enseñado mamá cuando era pequeña, y ella insistía en que mantuviéramos correspondencia con los primos de Asturias. Querido papá, comencé, y las palabras fluyeron más fácilmente de lo que esperaba. Le hablé de Barcelona, de mi vida allí, de mis proyectos. Le conté sobre el nuevo proyecto fotográfico con los objetos de mamá. Le expliqué cómo me sentí cuando me acusaron, pero también cómo entendía su dolor, su confusión tras perder a la persona que había sido el centro de su vida durante más de 30 años. No busqué culpables ni ofrecí disculpas. Simplemente compartí mi verdad, mi perspectiva, y terminé con una invitación. Me gustaría que vinieras a Barcelona, para que veas mi mundo, mi vida aquí, para que entiendas por qué elegí este camino. Envié la carta al día siguiente, sin expectativas de respuesta. Era un puente tendido sobre el abismo que nos separaba. Si decidía cruzarlo o no, era su elección. Una semana después, recibí una llamada de Lucía. Papá recibió tu carta, dijo, sin preámbulos. No ha dejado de leerla desde que llegó. ¿Y? Pregunté con el corazón en la garganta. Está pensando en ir a verte, pero tiene miedo, Carmen. Miedo de que sea demasiado tarde, de que el daño sea irreparable. Cerré los ojos, visualizando a mi padre en el piso de Madrid, solo, leyendo y releyendo mi carta. El hombre que siempre había parecido tan fuerte, tan seguro, ahora vulnerable y asustado. Dile que nunca es demasiado tarde, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz.
no para empezar de nuevo. Los días siguientes pasaron con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Preparé mi apartamento para la visita, comprando alimentos que sabía que le gustaban a mi padre, reorganizando mi estudio para que pudiera ver mis trabajos si quería. Pequeños gestos de bienvenida, de apertura. Finalmente, un jueves por la tarde, el timbre de mi apartamento sonó. Al abrir la puerta, allí estaba Manuel García Fuentes, con una pequeña maleta y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Parecía más viejo de lo que recordaba, más cansado, pero sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con una emoción contenida. «He venido a conocer tu mundo», dijo simplemente, repitiendo mis palabras de la carta. No nos abrazamos, no inmediatamente. Había demasiado entre nosotros todavía, demasiadas palabras no dichas, demasiado dolor no procesado. Pero le invité a entrar, le ofrecí café, le mostré mi hogar. Y poco a poco, la tensión comenzó a disolverse. Esa noche, sentados en mi pequeño balcón, con la plaza bulliciosa abajo y las estrellas asomando tímidamente en el cielo urbano, mi padre sacó algo de su bolsillo, un sobre amarillento, desgastado en los bordes. «Encontré esto entre las cosas de tu madre», dijo, pasándomelo. «Creo que deberías tenerlo tú». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita con la inconfundible letra de mamá, y una fotografía, ella y yo en mi primera exposición en Barcelona, 5 años atrás. Yo sonriendo nerviosamente, ella radiante de orgullo. «Mi querida Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy con vosotros. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantos recuerdos que atesorar, pero lo más importante es esto. Nunca dudes de tu camino. Elegiste la vida que querías vivir, no la que otros esperaban de ti. Y eso, mi niña valiente, es el mayor acto de amor propio». Las lágrimas nublaron mi visión, pero seguí leyendo. Mamá hablaba de su orgullo por mis logros, de cómo había seguido mi carrera en secreto a través de revistas y exposiciones online, de cómo defendía mis elecciones frente a papá y Lucía, aunque ellos no lo supieran. «A veces, el amor más grande es dejar ir», concluía, «dejar que cada uno encuentre su propio camino, su propia felicidad. Eso es lo que hice contigo. Y nunca, ni por un momento, me he arrepentido». Cuando terminé de leer, miré a mi padre. Él también estaba llorando, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. «Ella siempre supo que eras especial», dijo, con voz ronca por la emoción. «Diferente. Yo solo tenía miedo de perderte». «No me has perdido, papá», respondí, extendiendo mi mano hacia él. «Solo tenías que encontrarme de una forma diferente». Esa noche no resolvimos todos nuestros problemas, no curamos todas nuestras heridas, pero iniciamos un camino nuevo, basado en la verdad, en la aceptación, en el respeto mutuo. Un camino que mamá, en su sabiduría, había trazado para nosotros mucho antes. En los meses siguientes, papá volvió a Barcelona varias veces. Lucía también vino, primero sola y luego con su marido y sus hijos. Conocieron mi mundo, mis amigos, mi trabajo, y yo volví a Madrid, no como la hija pródiga que regresa avergonzada, sino como una mujer adulta que visita a su familia en igualdad de condiciones. La casa de mi infancia ya no se sentía como una jaula, sino como un lugar donde había raíces que, aunque a veces invisibles, seguían nutriéndome a su manera. El perdón llegó, no de golpe, sino poco a poco, como la luz del amanecer que se filtra gradualmente hasta iluminar cada rincón, porque entendí que, a veces, el silencio es necesario. El silencio que permite escucharnos a nosotros mismos, el silencio que da espacio para que cicatricen las heridas, el silencio que, paradójicamente, puede comunicar más que 1000 palabras. Y en ese silencio encontré algo que no esperaba: paz, no porque el pasado dejara de importar, sino porque finalmente ocupaba su lugar correcto, no definiendo mi presente, sino informándolo, no dictando mi futuro, sino enriqueciéndolo con sus lecciones. Como me había dicho mamá en su carta, la verdad no necesita defensa cuando sabes quién eres. Y yo, por fin, lo sabía.